Muy buenas noches, bienvenida a su programa Cinta García. Hola, Borroni, querido. ¿Cómo anda? ¿No tenés corbata? Hoy no. No, mira. ¿Está bien? No, detalle. Me dijeron que todos estaban un poquito más cancheros y dije, bueno, me saco la corbata. Estás bien. Le agradezco. A mí me gustan mucho sus collares. Ay, muchas gracias, Sí, es como muy un linda. poquito mucho, pero bueno. No, Mauricio. Es el tono justo. Muy bien. Bien. Del mismo lado del mostrador, Mauricio Macri. Bueno, no es una novedad. No, claro, no es una novedad, pero está bueno precisarla. No es, acá esto no es pero Macri. Ah, no. Ojo, Sí, está bien. Yo no te la hago la pero Macri. Claro. Te historizo para contextualizar este momento. Mirá esta tapa, A ver. la vimos hace un par de días, esta tapa del inefable Clarín Sí. sobre Davos. Sin respuesta del gobierno, un foro mundial advierte sobre los riesgos de la crisis argentina. Y habla de algo que a mí me parece grave, que el foro económico de Davos, los popes del mundo, ¿no? De los intereses que tienen sobre la región, esos popes del mundo, atenti, Sí. porque la pregunta que te hago es si las respuestas que busca la Argentina las va a encontrar En Davos. Ah, muy buena o la con pregunta. los think tanks, los tanques de pensamientos de Norteamérica, como los que se reunió recientemente el canciller Claro, Cafiero. digamos que ¿Están ahí Davos- las respuestas? Davos es la lógica del libre mercado, de las potencias económicas. De la depredación sobre la región. De la depredación, Justamente exacto. lo que te tenés que hacer es parar regionalmente Claro. frente a Davos. Pero Clarín, viste que es Clarín. Sí, sí, ¿Qué va a claro. hacer Clarín? Y va a advertir sobre los riesgos de la crisis argentina. ¿A cuántas tapas está Clarín de poner una tapa como la crisis causó? Sí. ¿A cuántas tapas? Bueno, advierte algo que a mí me parece grave sobre el colapso de Estado. Habla de colapso de Estado de la Argentina frente a la crisis, la inflación, el pago de la deuda. Aquí hay presión, porque cuando se habla de acuerdo Sí, sobre el Fondo Monetario sí. Internacional, de que si se logra el acuerdo, no se logra el acuerdo, si hay acuerdo, si no hay acuerdo, discúlpenme, acuerdo ya hay. Sí. Y es el que generó Mauricio Macri. O sea, Macri generó un acuerdo con el Hay que- Fondo Monetario. Está muy bien, hay que partir de ahí, claro. Hay que partir de ahí, Sí. acuerdo hay. Lo que hay que hacer en todo caso es disputar ese acuerdo Claro. y esa carga la tiene el gobierno argentino por la lógica herencia de haber ganado las elecciones y de estar en el gobierno ahora. Pero acuerdo ya hubo y es el que generó Mauricio Macri endeudando a todos los argentinos y las argentinas, hombres, mujeres y personas. Todos son personas, digo, para no ser tan binarios. Sí, está ¿no? bien. Sí, sí. Este archivo que te traigo hablando de contextualización habla de enfrentar esos poderes, porque esto ya ocurrió en la Argentina, Claro. esto ya ocurrió en nuestra historia, y no una vez, muchas veces. ¿Cuál es la respuesta? Ayer debatíamos el corralito de lo posible, la correlación de fuerzas, ¿por dónde se sale? Claro. Insisto, las respuestas, hay que ir a buscarlas a los tanques de pensamientos norteamericanos, hay que ir a buscarlas al foro de Davos. Repasemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre los poderes concentrados en 2013. Quiero también plantear la independencia del Poder Ejecutivo. Cualquier relación con la actualidad, toma nota. Sí. Toma nota. Bien. De los grandes poderes concentrados de afuera y de adentro. La independencia del Poder Ejecutivo de los monopolios. El gran castigo a este gobierno es por haber sido independientes de todos esos grandes poderes. Que es claro, es la síntesis esto de si vas a disputar desde la política al poder real o no. Claro, es que, Ahí se es que construye la pregunta es ¿desde independencia. dónde lo vas a disputar si no es desde la política? Claro. Ahora, y si lo Claro. disputás desde la política sostenida ¿por qué? Insisto, por Claro. las bases de sustentabilidad que te dieron la fuerza electoral para ganar las elecciones, o buscando una mirada benevolente de los que siempre van a tener intereses intervencionistas sobre la Claro, región. Claro. O sea, ¿o qué Clarísimo. quiere Estados Unidos para la Argentina? ¿Qué es lo que pretende, acaso? Cuando dice que somos los socios regionales, ¿socios en qué? ¿No? En la No, pero aparte parece que quieren disociar la política de los Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Está disociado. Entonces, Estados Unidos Y no. claro, Y no. Estados Unidos acompaña al gobierno argentino de acuerdo con el fondo. Son ustedes el Pero qué fondo. suerte, pero gracias. Son ustedes Pero- el fondo. pero Esto que qué decía bien. ayer Andrés, cuando nos decía, a ver, tienen 17 votos, por decirlo así, el 17% de la decisión, y precisamente con ese 17% les alcanza para que con solo encolumnar a ese 17 tomar las decisiones ellos. Pero nos quiere mostrar como dos El cosas FMI y aparte. Estados Unidos son Alcoyana, ¿no? Exactamente, Es eso, exactamente. las coincidencias. En fin, Cristina Kirchner pone, ¿no?, los puntos sobre las IES y
acomoda las cosas en su lugar. ¿De dónde viene esto? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuán cara es para nosotros la pandemia macrista? En esa carta que es necesario volver a repasar. A Macri le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. Sí. Es uno de los textuales de esta carta que estamos repasando. Seguimos. Y esto lo dijo, corregime, mientras aparece la otra placa, esto lo dijo uno de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, de hecho. Lo reconoció. Por eso digo, yo me pregunto... El documento del Fondo Monetario Internacional. Perdón la ingenuidad, Cintia, pero yo me pregunto, ¿esto no es parte de la discusión en la mesa? Bueno, tiene que ser parte de la discusión en la mesa. Es lo que pidió la vicepresidenta. Lo dicen ustedes, muchachos. Es lo que pidió la vicepresidenta el 10 de diciembre en la marcha en Plaza de Mayo, junto a Lula, junto a Pepe Mujica. Digamos, la Argentina no tiene problema de dólares. Los dólares están afuera. Claro, pongamos sobre la mesa de negociación que el fondo ayude a buscar. Por eso digo, ¿a dónde vamos a buscar las respuestas? No solo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. Es de eso que estábamos hablando. ¿Alguien los vio? Bueno, los que lo fugaron, Cristina, ¿no? Los que lo fugaron sí los vieron. En todo caso, por favor, llamen al 911 con ese dejo de ironía que caracteriza muchas de las expresiones escritas de Cristina. También dijo Cintia, no en este escrito, sino en otra oportunidad que habló, dijo, le dijo al presidente, comprometámonos a ir a buscarlos. Es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. Comprometámonos a ir a buscarlos. Dijo, pongamos en la mesa de negociación que el Fondo Monetario Internacional se haga responsable, y usó la palabra nos ayude. Cuando el ministro Guzmán dice que el fondo va a perder legitimidad si genera cuestiones desestabilizadoras, con todo el respeto al ministro Guzmán, el fondo ya no tiene legitimidad. El Fondo Monetario Internacional nunca generó nada nuevo para nuestros países, nada bueno para nuestros países. La pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país, porque al FMI hay que pagarle exclusivamente en dólares, porque por más que le insistimos, no acepta pesos. Y no, ¿viste? Acepta australes y no. Acepta pesos argentinos y no. Y aquí también está el juego de la oposición, la mentira de Macri, ¿no? Que cada vez que quieren comparar la deuda, ¿no? Porque ellos hablan de una deuda en pesos y ellos dejaron una deuda en dólares. Y claro, porque justamente el problema de la deuda externa no es la deuda tomada en pesos, sino la deuda que se toma en dólares. Y el macrismo tomó deuda en dólares sin tener ninguna consideración ni ninguna proyección de cómo se iba a pagar. Bueno, esto tiene que ver justamente, ¿no?, con lo que retuiteó Mauricio Macri de Alfonso Prat-Gay. Qué lindas que son las redes sociales, ¿no? Porque uno puede establecer las líneas de cómo viene el hilado de los discursos de la derecha y de la derecha mediática también. Entonces, ¿qué dice Prat-Gay muy suelto de cuerpo? Dice, CFK saqueó el Banco Central, robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias, fundió al Estado Nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en 129.000 millones. Pero resulta que la culpa... Agárrate, Fernando Borroni, estás parado, qué lástima que no estás, sentate en el piso, mirá, sentate, porque dice que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. O sea, Mauricio Macri... No mientan más, ponen el hashtag, No mientan más. Mauricio, basta y todas esas cosas. Mauricio Macri ordenó el descalabro. O sea, este problema que tenemos ahora... Y no estamos hablando de la persecución ni nada. Este problema económico que tenemos con una sociedad entera endeudada por 3 o 4 generaciones fue un intento de ordenamiento. Gracias, gracias, Mauricio Macri. No ordenes nada. Bueno, ¿te acordás de Edu Homne? Hablando con empresarios, diciéndole lo mejor que nos dejó el gobierno de Cristina es que nos dejó sin deuda. Él decía que era porque como el mundo no confiaba en el gobierno, nadie le prestaba plata. Bueno, pero lo dice claramente. Claro. Me dijeron que trajiste un bonus. Son la política del cinismo. Déjame sacar esto son la política del cinismo. Porque eso, cuando hablamos de la política, va a resolver, es la política apoyada en el poder popular, la política popular, el poder popular. Esto es la política del cinismo y hace mucho daño. Por eso digo, cuidado donde vamos a buscar las respuestas. ¿Querés un bonus?